Hola, me llamo Santiago Mosca, soy ingeniero mecánico, graduado de la Universidad Tecnológica Nacional y voy a contarles sobre qué estoy haciendo este primer año como becario doctoral en el IFLISIP. El título de la presentación es Flujo Medios Porosos, ya que este es el objetivo del plan de trabajo y particularmente este año estuve trabajando con simulaciones de dinámica molecular en nanotubos de carbono. Un poquito de contexto. En enero de este año gané una beca PUE del CONICET. El objetivo del proyecto del PUE del IFLISIP es el estudio de fenómenos de líquidos confinados y mi objetivo particular de mi plan de trabajo es el estudio de flujos medios porosos en sistemas de interés tecnológico, motivado esto particularmente por el yacimiento no convencional de Vaca Muerta, en los cuales representan condiciones extremas de confinamiento para un fluido, y los modelos que se utilizan actualmente para la predicción de productividad suelen sobreestimar o subestimar. Entonces es una oportunidad de trabajo, de desarrollo, aunque particularmente el objetivo principal es desarrollar la capacidad de modelar estos medios porosos que representen sistemas reales. Y la forma de hacerlo es implementar computacionalmente modelos compuestos por poros unidos por canales o gargantas, con el fin de obtener parámetros de interés tecnológico como por ejemplo la permeabilidad. Esto implica el estudio del flujo de gases o líquidos en sistemas altamente confinados desde un punto de vista molecular mediante simulaciones numéricas, con el objetivo de realizar un estudio molecular a escala molecular para luego poder hacer el salto al continuo. Ojalá pudiéramos, no sé si ojalá pudiéramos, pero sería imposible hacer el estudio de todo el reservorio de forma molecular. Si bien menciono que el objetivo, el disparador fue el yacimiento no convencional, esta aplicación no se agota solo ahí, hay sistemas tecnológicos como por ejemplo riego o filtros, en los cuales esto tendría una aplicación provechosa. Este año inicié el estudio de la escala molecular de flujos medios porosos, con un problema que me acercó mi director de doctorado, Manuel Carlevaro, a quien conocí en la UTN, en el grupo de materiales granulares, y el problema particularmente consistía en estudiar el flujo de un fluido a través de un nanotubo que unía dos reservorios. Para comparar, trabajamos con un paper de Castés y colaboradores, en los cuales ya estudian este problema, que se pretende ver si se cumple la ecuación de Hagen-Poiseuille. Como comentario, Castés tomé un curso con él a principios de este año, no lo conocía, no sabía qué hacía, y cuando investigué vi que trabajaba con este mismo problema y trabaja en ITEC, y Instituto de Tecnología IPF, y puntualmente el GMG e ITEC han tenido colaboración muy estrecha, y que ellos hayan trabajado con esto no es casualidad. Ha sido un problema que se planteó de manera conjunta y después siguió por ramas separadas, pero bueno, acá estoy revinculándolo, por así decirlo. Y puntualmente el concepto que ellos usaron fue estudiar el flujo a través de un tubo recto y de radio uniforme que une dos reservorios cúbicos. El flujo está causado por un diferencial de presiones. La novedad en el enfoque que me propuso Manu es causar este diferencial de presiones mediante la aplicación de fuerzas en los extremos de las cajas. La simulación de Castés y sus colaboradores implicaba un número muy grande de partículas de fluido, entre 1 millón a 3 millones, ya que empezaban con las partículas en todo el extremo izquierdo, en el reservorio izquierdo, y mantenían los volúmenes del reservorio izquierdo y derecho mediante pistones compuestos de paredes genéricas, de partículas genéricas. Entonces, iban comprimiendo el extremo izquierdo, expandiendo el reservorio derecho y así mantenían la presión y la temperatura objetivos. Y sobre todo el diferencial de presión objetivo. Simularon alrededor de 6 nanosegundos y eso implicaba este número tan grande de partículas, ya que una vez que atravesaban todo el tubo se les terminaba la simulación. La ventaja de este sistema que aplicamos es que permite sistemas mucho más pequeños. De hecho, el fluido que usamos fueron 10.000 partículas, porque utilizamos condiciones de bordes periódicas y las fuerzas
permiten la aplicación de estas condiciones. Entonces, un breve repaso de la ecuación de Hagen-Poiseuille relaciona el diferencial de presiones con el caudal que se establece a lo largo de un tubo recto. La pregunta es si se cumple y el spoiler es sí, lo demostrado en el paper. Los parámetros de ajuste del caudal, expresados en forma volumétrica, que son la viscosidad del fluido y las características geométricas del tubo, el largo y el radio. Ahí reescribí la ecuación para expresar un caudal en partículas por segundo. M sub n sería la masa de la partícula y nu normalmente se entendería como la viscosidad cinemática. No es del todo apropiado hablar de viscosidad cinemática a escala molecular, sería lo que quedaría de hacer este pasaje de términos, así que vamos a dejarlo como que es el parámetro de ajuste. Parámetros del sistema. El fluido es metano y se representa como una partícula puntual con un potencial de Enertz-Jones. Inicialmente se lo dispone una red cúbica regular dentro de los reservorios del nanotubo, y estos reservorios están delimitados por paredes de partículas genéricas dispuestas en una cuadrícula regular. El objetivo de estas paredes era meramente confinar y determinar el límite geométrico de estos reservorios. El lado del reservorio es de 7,46 nanómetros o 20 sigmas. El sigma es el sigma del fluido. Todas las unidades reducidas aquí están referidas al fluido. El tubo conector amorfo de carbono está dispuesto a lo largo del eje X y su eje pasa por el centro de las paredes, de largo 20 sigmas y de radio 5 sigmas. Y amorfo porque las condiciones de trabajo, que son 400 Kelvin y 450 atmósferas, bestial, permite que se formen estas geometrías amorfas. Entonces dispuse de manera aleatoria sobre el perímetro del tubo átomos de carbono hasta que llegamos a la densidad areal de 38 partículas por nanómetro cuadrado. El número total de partículas son 17.650, y las partículas de metano son 10.365. Aquí tenemos una vista: en rojo el metano, en azul las paredes genéricas y en gris claro el nanotubo de carbono. Acá vemos los potenciales. El radio de corte de todo se fijó en 2,5 sigmas. Estos están explícitos: metano, 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 carbono, carbono, carbono. Y el genérico del sistema, en el software utilizado, LAMMPS, cuando no se especificó de forma explícita, se me instruyó a que compute realizando el promedio de los epsilon y de los sigma entre las partículas involucradas. Simulación. Las condiciones de simulación: aplicamos un ensamble de NBT. La temperatura del fluido se fijó en 400 Kelvin con un termostato no Joule. El control de temperatura, luego de extraer la velocidad del centro de masa, pretendía dar una mayor precisión a este termostato. No es que la velocidad fuera muy alta, pero valía por la precisión del sistema. La presión media se fijó en 450 atmósferas. Para estimar esto, partí de la ecuación de estado de Penn-Robinson para obtener un número inicial de partículas de metano. A partir de ahí fui calibrando con más o menos partículas y simulando un nanosegundo para ver que el sistema se estabilizaba y llegaba a las 450 atmósferas. La ecuación de Penn-Robinson no le pegó atrás, lamentablemente. Las condiciones de borde son periódicas en X y Z, y la fuerza se aplica en ambos extremos de los reservorios, el más izquierdo y el más derecho, con un sigma total de espesor dividido en medio sigma para cada reservorio, con un sentido X positivo, y de no tener presión aplicada se aplican 5 incrementos de fuerza cada 0,004 kcal/mol. La presión aplicada se calcula como la fuerza dividido el área o el corte de área de uno de los reservorios. Y como resultado buscamos particularmente la presión media del fluido en cada reservorio, la cantidad de partículas que cruzan X0, siendo X0 la mitad del tubo. Acá vemos los resultados. Para nanotubo de 20 sigmas y 5 sigmas de radio, observamos en color rosa claro las presiones de la caja izquierda, rojo las presiones de la caja derecha. En la coordenada independiente están las presiones aplicadas, y en la izquierda, en la independiente, las presiones medias en cada reservorio. Se observa que
La presión inicial de estabilidad está en 450 atmósferas aproximadamente, y a partir de ahí varían linealmente izquierda y derecha hasta lograr la diferencia objetivo, que eran 50 atmósferas, 475 más o menos y 425 izquierda y derecha. El mecanismo de simulación fue empezar simulando 1 nanosegundo sin fuerza aplicada, y la presión obtenida ahí y el caudal que van a ver en la próxima diapositiva se obtiene descartando la primera mitad del nanosegundo y utilizando los valores de la segunda mitad, para la redundancia. Y lo mismo con las otras. La salida del primer sistema se usa como input o estado inicial de la segunda simulación, se aplica al primer delta P, se descarta el primer nanosegundo, que se considera transiente, y la segunda mitad ya se observa que se logra una estacionaria, y a partir de ahí se calculan las presiones medias y el flujo. Y con lo mismo con todas, observamos que para 0,25 atmósferas aplicadas, la presión llega a 50 atmósferas de diferencia. Esto es el flujo acumulado de partículas, y las observamos acá para medio nanosegundo. Observamos que en los primeros dos casos la relación no parece tan lineal, aunque tiene dentro de todo un buen ajuste ya en la segunda curva, pero a partir de la segunda curva hasta la sexta, que esto es ya cuando se aplican las presiones, se observa que el ajuste es muy bueno, que se puede establecer una recta, y observamos que crecen linealmente el flujo acumulado. Esto es partículas que cruzaban para la izquierda y para la derecha, se suman y se obtiene esta relación. Y acá llegamos al gráfico final, quizás, en el cual nos preguntamos, ¿Hagen Poiseuille? La respuesta es sí. En el cual se expresa el caudal de partículas como función del diferencial de presiones entre reservorios izquierdo y derecho, y esto está expresado para un largo de 20 sigmas y un radio de 5 sigmas, en los cuales las cruces en amarillo representan el resultado de simulación. La línea punteada en azul es un ajuste por regresión lineal, cuya ordenada al origen es de 367 partículas y la pendiente es de 84 partículas. Y el otro ajuste que hicimos fue con la ecuación que despejamos, la ecuación primera, una de las primeras diapositivas, de la de Hagen-Poiseuille, expresada en caudal de partículas. El parámetro de ajuste acá es esa viscosidad, pseudo viscosidad cinemática, y se observa acá que la pendiente de esta curva ajustada es mayor que la de la regresión lineal, y vemos que para una diferencia de presión cero el caudal es cero y tiene un ajuste bastante bueno a los resultados de la simulación. Por último, comparamos los resultados con la simulación objetivo de Castés que queremos comparar, que es 450 atmósferas de presión media, 475 en la izquierda, 425 en la derecha, temperatura 400 Kelvin. Ellos simularon 6 nanosegundos, pero con un sistema más grande, requería un sistema más grande para albergar el millón de partículas. Entonces tienen un largo de tubo de 12,37 nanómetros y un radio de tubo de 2,72 nanómetros. Y vemos que para 3,4 nanosegundos se llegan a las 15.000 partículas atravesadas. Mediante la regresión lineal vemos que estamos en un número similar, 15.570, utilizando el ajuste de Hagen-Poiseuille, pero los parámetros L0 y R0 de la simulación de Castés, L0 y R0 mayores que la simulación que realicé yo, vemos que el número predicho es mucho mayor, pero utilizando los parámetros de nuestra simulación se obtiene un número similar, 15.681. Esto es arguible a que la viscosidad cinemática o la pseudo viscosidad cinemática cambia efectivamente teniendo radios y largos más grandes, y ese parámetro habría que ajustarlo de manera distinta o su ajuste requiera variaciones a lo largo conforme varía esta geometría. Así que próximos pasos a partir de acá es utilizar agua en vez de metano como fluido de estudio
experimentar distintas caracterizaciones del tubo, rugosidad, tortuosidad. Esto ya fue trabajado por Casté, pero bueno, queremos probar con esta técnica. Incorporar un medio poroso más realista y estudiar mezclas, por ejemplo, agua y alcohol. Así que esto ha sido todo y les agradezco mucho.